Hola amigos de Profe Digital, hoy trataremos el tema incentivando la comunicación de los niños en el entorno virtual. Para esto nos acompaña el licenciado Gonzalo Caillagua. Él es tecnólogo médico de la especialidad de terapia del lenguaje de la Universidad Nacional Federico Villarreal y él tiene amplia experiencia en el campo de la motricidad orofacial. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias desde ya por la invitación, por la gran oportunidad para poder compartir esta información importante en relación al desarrollo infantil. Compartirlo desde ya es lo mejor, porque desde mi punto de vista es el área de la vida en el que todo sucede y todo tiene que suceder de manera adecuada, según los puntos en los que tiene que suceder. Entonces, una vez más, gracias y bueno, estamos listos para compartir esa gran información. Veo que tienes una fanpage en Facebook en donde compartes mucha información y también entrevistas a otros profesionales. En ellos tratas temas interesantes sobre la estimulación del habla y del lenguaje. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer esta fanpage? La verdad, es una idea desde un punto de vista personal y como una necesidad también de la carrera profesional. ¿Por qué? Porque la necesidad más importante es enviar información hacia los padres de familia, que son el primer punto o es el primer punto de necesidad donde se necesita enviar información para que los padres de familia tengan en cuenta qué es la terapia del lenguaje, a qué se dedica y cuáles son los objetivos de trabajo. El habla y el lenguaje definitivamente son las áreas más conocidas dentro de la terapia. Y los padres de familia tienen que saber por qué es que están acudiendo a la terapia del lenguaje para desarrollar el habla en sus niños o para desarrollar el lenguaje también. Entonces, desde ese punto de vista, esa fanpage surge de esa necesidad, de esa prioridad para que todos lo conozcan, ¿no? Primero, definitivamente, como te repito, las familias, y también a nivel profesional, con otros colegas, con otras carreras que compartimos esta misma necesidad de trabajo, esta misma prioridad de trabajo en el desarrollo infantil. Entonces, además también agregarle ahí que la necesidad cubre, así como dar a conocer exactamente cuál es el trabajo en el lenguaje, cuál es el trabajo en el habla, y también cuál es el trabajo en diferentes áreas donde actúa también la terapia del lenguaje y que todavía no son conocidas. Y voy a aprovechar este día para explicar y que se pueda conocer también de qué trata y cuáles son las otras áreas de trabajo muy importantes en la terapia del lenguaje. Bien, y podríamos empezar con eso, podríamos empezar contigo explicándonos un poco de qué se trata esto de la terapia del lenguaje y qué puntos desarrolla. Claro que sí, mira, aquí te explico. La terapia del lenguaje tiene 5 grandes áreas de trabajo. Ahora, para explicar de manera sencilla qué es la terapia del lenguaje, es la carrera profesional de la salud que tiene como objetivos principales la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y promoción de las diferentes dificultades en las áreas del lenguaje. Entonces, aquí voy a explicar un poquito de qué va, ¿no? Entonces, lo principal, definitivamente en la terapia del lenguaje, el área que trabaja es el lenguaje. Entonces, el lenguaje, básicamente, como objetivo principal tiene que incentivar el conocimiento de toda la información que vamos adquiriendo desde muy pequeños hasta adultos. Entonces, lo más conocido es el desarrollo, ¿no? Actuamos hacia familias, padres de familia que tienen la necesidad de que su niño pueda hablar, por ejemplo, y pueda adquirir la habilidad comunicativa para poder expresar mayor cantidad de oraciones, por ejemplo, cuando ya es uno de 4 o 5 años. Aquí también puedo hacer un paréntesis sencillo para hacer una gran diferencia con el área que viene aquí, que es el habla. Ahora, entendamos aquí de manera bien práctica, el lenguaje es toda la información que nosotros vamos adquiriendo desde que nacemos, desde el segundo del parto, el niño ya tiene la habilidad de poder adquirir lenguaje desde que puede oír. Okay. Entonces, la habilidad del habla se va desarrollando también desde ese mismo momento, pero ¿qué sucede? El lenguaje es la información que yo adquiero. El habla es la habilidad para poder utilizar esa información que yo he adquirido y la voy a poder expresar en sonidos desde el nacimiento. Luego voy creciendo y yo digo una palabra. Luego voy creciendo un poco más y digo 1, 2 o 3 palabras juntas como una pequeña frase.
y luego ya soy más grande, tengo 5 a 6 años, ya digo todo lo que puedo decir. Ahí tenemos la diferencia. En el lenguaje es el contenido en sí, y el habla es cómo lo voy escuchando, cómo lo voy produciendo, ¿no? Entonces, tenemos otra gran área muy importante que también es la voz. Entonces, en esta área del lenguaje, el trabajo importante es mantener una adecuada calidad de voz. Mi voz es muy diferente a la voz de cualquiera. Entonces, el terapeuta del lenguaje valora ese punto y según la necesidad de esa persona, si esa voz cambia por algún motivo, de una manera natural o por el paso del tiempo o por una lesión, entonces el terapeuta del lenguaje está habilitado para poder reconocer esos puntos, evaluarlos y darle tratamiento adecuado a corto plazo y luego darle la promoción exacta en el alta, lo que se denomina el alta en la terapia. Ese es el objetivo principal del área de voz, ¿no? Rehabilitar las funciones vocales. Es un problema común en los docentes, por ejemplo, que a medida que pasa el tiempo y que van desarrollando su carrera, van perdiendo la voz o van teniendo problemas con la voz porque obviamente tener que dirigirse a varias personas todos los días por muchos años hace que su voz pues se desgaste. ¿Es verdad eso? Sí, claro que sí, mira, y desde ese punto se me viene a la mente al instante. Hay países donde hay, ¿cómo se le denomina? Descanso médico. O sea, hay una gran valoración de lo que es la voz, sobre todo en profesores, o voz profesional se le denominan, tanto para profesores como locutores, por ejemplo, comunicadores, voz profesional se le denomina. Pero definitivamente sí, ahí está en rango, dentro de las primeras puestas, la carrera de profesor, porque sí, pues la voz se utiliza bastante. Y como te decía, hay países, por ejemplo, como Argentina. Argentina tiene lo que se le denomina el descanso médico cuando hay mal uso vocal. Eso no existe aquí. No, pues. Aquí no existe. Entonces, eso es parte también de lo que se le va recomendando a los profesores. Ahí se les va dando pautas de qué hacer para un gran manejo de la voz, para un mejor manejo de la voz. Ahí, porque tú mencionabas cómo los profesores pueden utilizar la voz en grandes grupos de la escuela, y sí es cierto, yo he tenido varios casos donde los profesores llegan con una voz bastante desgastada y se le brinda lo que decía hace un rato, un descanso médico, pero casi obligatorio al inicio, a cero voz. Es una de las grandes recomendaciones. Puedan descansar la voz un día, 2 días, 3 días. Sí, claro, a eso se le denomina descanso médico en cuanto a voz. No hablar, es difícil, porque ni siquiera es hablar porque no tenemos que hacerlo, ¿no? Porque saludo a alguien, porque veo a alguien, ¿no? El descanso médico es cero voz, de preferencia, ¿no? Eso ya depende de la persona que reciba esa recomendación. Ok, disculpa por la interrupción, continuemos con lo que me estabas comentando. Ya no te preocupes. Entonces, sí, en realidad es bueno conversarlo a este punto de la voz porque es una gran área de trabajo en realidad. Es una muy gran área de trabajo y es amplia. Puede ser actuado para profesores, como dije, comunicadores, en general, para todos los que trabajan en atención al cliente también, por ejemplo, también pasa que van mucho a la rehabilitación de la voz. Ahora, también existe lo que se le denomina el área de motricidad orofacial, que como te mencionaba en las reuniones previas, es una de las áreas que me agrada bastante. Es una de las áreas en la que yo me desenvuelvo bastante y me agrada. En esta área de la motricidad orofacial trabajamos bastante sobre funciones vitales y funciones vitales asociadas a la cavidad oral. Todo lo que es la cavidad orofacial, el rostro, la boca, estructura del cuello, garganta. Entonces, en este punto, nosotros nos dedicamos a generar que las funciones estén de manera adecuada. Funciones principales de la cavidad oral: en este orden: comer y luego hablar. Entonces, en ese orden vamos rehabilitando si hay dificultades en alimentación o si hay dificultades en el habla. Principalmente dificultades en alimentación, como coloco aquí en la imagen, ¿ya? Desde pequeños. Si hay dificultades en alimentación desde un niño, un bebé, que no puede succionar, que no puede cambiar la alimentación en la etapa de los 6 meses, pues cuando ya nace, cuando ya crece el primer dientecito, se le da la oportunidad de que pueda generar ese cambio, sí o sí, porque a veces no sabemos por qué, pero de la evaluación depende de determinar por qué ese niño no puede cambiar de alimentación.
Ese es en el caso del desarrollo, pero también actuamos a nivel de adultos, es lo mismo también, a nivel de adultos, en la gran mayoría por tipos de lesiones neurológicas, que pueden impedir que haya una adecuada alimentación por vía oral. Yeah. Entonces aquí actuamos y permitimos que la alimentación se dé de diferentes maneras, pero buscamos que la alimentación se dé por vía oral, o sea, por la boca. Y la última área, y dentro de todos también las más importantes, es la audición. A nivel de la audición, el objetivo principal es permitir a personas, a niños, niñas, adultos, adolescentes, que tienen dificultades auditivas, que escuchan poco, escuchan cada vez menos, o definitivamente no escuchan, se le da la posibilidad de las adaptaciones para que haya una comunicación. De una u otra manera se busca, de cualquier tipo de metodología para que haya una comunicación, sea por utilización de sistemas alternativos, en el caso de tableros de comunicación o lenguaje asignado. Entonces se busca una adaptación para que la comunicación se dé sí o sí. Entonces, estas son las 5 grandes áreas de trabajo dentro de la terapia y el lenguaje, y me parece importante y agradezco una vez más esa oportunidad para poder dar a conocer toda la amplitud que tiene la terapia y el lenguaje, además del lenguaje y el habla, donde actuamos de manera ideal y adecuada. Claro, porque es lo que más se conoce. Siempre, al menos mis hijos, los 3, han pasado por terapia de lenguaje porque no podían pronunciar la R. O sea, la mayor logró pronunciar la R y estuvo como 1 año más o menos para poder lograrlo, más o menos a los 7 años. El segundo ha estado en terapia de lenguaje, está en eso todavía, y el último tiene frenillo, así que de todas maneras va a tener que pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que más se conoce, digamos. Sí, claro que sí, y claro, y justo mencionabas, bueno, en el caso de tus pequeños que han tenido las dificultades con la R, y el último que me mencionas que ya tiene el diagnóstico de frenillo corto, probablemente también pase por algunas dificultades de pronunciación. Probablemente sí, probablemente no, depende de las evaluaciones. Entonces, pero es parte de lo que más, a donde más buscan un terapeuta del lenguaje, porque se conoce el área. Entonces, oportunidades como esta para dar a conocer el área de voz, por ejemplo, voz a nivel profesional, o la motricidad orofacial en el caso de rehabilitación de alimentación, o pautas para que los niños, adolescentes o adultos tengan mejor capacidad de alimentarse, o en el caso de la audición, áreas de trabajo muy importante, donde se le brinde la oportunidad de una mejor comunicación. Es importante que todo eso se conozca. Sí. Ahora, parte del desarrollo, por ejemplo, el tratamiento del habla también importantísimo, ¿no? O sea, nosotros lo conocemos bastante bien, trabajamos bastante bien, y si se nos conoce es porque realmente lo hacemos bien, ¿no? Entonces es parte de lo que se va haciendo durante el tiempo y que tenemos que hacer más, ¿no? Eso ya depende de los profesionales de la carrera, ¿no? Dar a conocer cada vez un poco más de todo. Exacto. Y bueno, ya entrando al tema, por lo general es posible incentivar la comunicación en el aula, porque digamos que nuestro tema es cómo incentivar la comunicación en los entornos virtuales. Digamos que en preescolar, 3, 4, 5 años es donde más se debe incentivar esto porque los niños están en pleno desarrollo. Y las maestras anteriormente, antes de toda esta coyuntura, tenían el tiempo y el espacio para poder hacerlo. Varias horas, digamos, en el nido, donde podían hacer que los niños hablen, se comuniquen entre ellos, con ellas, en diferentes espacios, en diferentes momentos, como el momento de la lonchera, el momento del recreo, qué sé yo. Pero ahora ya no se puede hacer eso porque ahora con las clases virtuales, con videoconferencias, pues no hay tiempo y tampoco hay espacio para hacerlo. Ahí viene mi pregunta. ¿Cómo podría ser un maestro para en este contexto, ¿no? En el contexto en el que está dando clases virtuales, así con poco tiempo y espacio, cómo puede hacer para incentivar la comunicación en sus alumnos? Mire, realmente es una pregunta muy importante, porque es lo que está sucediendo en realidad para todas las áreas de trabajo que efectúan a nivel infantil. O sea, desde la terapia del lenguaje también ha sucedido lo mismo, o sea, ha sucedido ese cambio rotundo de pasar de un consultorio
o incluso de pasar a domicilio, ¿no? Porque esa posibilidad tiene el área de terapia de lenguaje, ¿no? Hacer los tratamientos a domicilio, pero también ha cambiado por esta coyuntura. Entonces, todos hemos tenido que mudar al área virtual. Y es parte de lo que se ha tenido que evolucionar de un día a otro. Y personalmente me costó un poco adaptarme. Tuve que analizar bien todos los puntos para poder realmente definir si se puede o no. Entonces, aquí voy a explicar un poco también de lo que va de mi experiencia, de lo que es la realidad, de lo que se puede dar, porque también hay estudios, hay investigaciones que determinan que sí, a nivel virtual sí se puede trabajar, pero también la realidad a nivel de un estudio también se tiene que aplicar a una realidad experimental, ¿no? Yo lo experimento y decido realmente si logra funcionar o no. Y uno de los puntos importantes para poder entablar vamos a decir, una gran comunicación a nivel virtual y que también serviría como grandes recomendaciones para los profesores que están también actuando en el aula virtual, hay que tener en cuenta varios puntos. Hay que tener en cuenta desde cómo está el niño adecuado o adaptado a trabajar a través de una computadora. Es cierto que los niños en general se estimulan mucho a través de la pantalla. ¿Por qué? Porque lo ven y les llama la atención gran cantidad de colores, les llama la atención. Entonces, pero cambió, porque antes era la diversión a través de una computadora, porque le mostraban un dibujito, porque le mostraban una canción, porque le mostraban un video. Entonces el niño está adaptado a eso, pero cambió, porque el niño después de adaptarse a que solamente, vamos a decirlo así, no solamente jugaba a través de la pantalla, ahora ya no, ahora le enseña cómo se adapta a eso. Y es difícil, desde el punto de vista infantil es difícil, porque seguir indicaciones frente a frente, por ejemplo, en el aula, por ponerme en el lugar de los profesores, ya era un poco difícil. Había que brindarle o el profesor o profesora tenía las herramientas adecuadas para actuar en ese instante a nivel presencial, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esas herramientas han tenido que mudar a la computadora. Pero, sí, pues, ¿sucede de la misma manera? No sucede en la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque el niño, aquí como pueden ver en la imagen, el niño está acompañado del papá, a veces de la mamá, a veces de los dos. Y aún así a veces tampoco sigue las indicaciones. Es variable, es variable. Las grandes recomendaciones en cuanto a la comunicación tienen que ver mucho con, como mencioné al inicio, la predisposición a utilizar la computadora, si quiero o no, desde un inicio. Puede querer, puede no querer, puede querer y solamente querer jugar. Solo por poner un ejemplo, me pasan en ocasiones a través de las terapias virtuales, y el niño desde el inicio quiere los premios. Yo utilizo bastantes reforzadores positivos. Entonces ya desde el inicio quiere ese reforzador positivo y se distrae. Y yo tengo que buscar concentrarlo, mantener un gran nivel de atención y concentración, que es algo que también se debe tener en cuenta. Concentrarlo con la actividad que él necesita en ese momento, como lo enfoco yo. Mis objetivos van en relación a la comunicación. Si el niño tiene que hablar más, busco incentivar más la comunicación. Si el niño tiene que organizar sus oraciones, busco actividades para organizar una estructura, una adecuada estructura de oraciones. Si tengo que mejorar la pronunciación, entonces esas actividades, están dedicadas a que la pronunciación se dé de manera adecuada, ¿no? Además, tener en cuenta qué tanto nivel de lenguaje espontáneo tiene un niño. Puede ocurrir que está en la clase, en el grupo, un niño de 4 o 5 años que realmente con los papás habla, y de repente los profesores cuando lo conocían al inicio de año, y era un gran niño, era un comunicador total, pero pasó a la computadora y ya no. ¿Qué pasó? No, claro. ¿Qué pasó? Claro, entonces ahí va mucho, como dije al inicio, la predisposición para estar frente a la clase en una computadora, y qué tanta espontaneidad puede tener en ese instante. No, me ha pasado que hay niños que al inicio no quieren comunicar mucho, pero después como que van soltando un poco la rienda y dicen, bueno, vamos a jugar, porque todas las actividades van en función al juego. Yo le doy la idea de un juego, pero a través de ese juego yo genero ya un acto comunicativo. Entonces, ahí van ya estoy dando casi como un orden del proceso de cómo se puede trabajar una comunicación. Ahora, uno bien importante, y este lo coloqué como un punto 4, el nivel de agotamiento cognitivo. O sea, qué tan rápido se puede cansar el niño a través de la computadora.
No sé cuánto tiempo logran manejar en la clase virtual los profesores, creo que es variable. Algunos he escuchado cuando son muy pequeños, van de 20 minutos a lo mucho. Son niños de 2, 3 años, 20 minutos, un poquito más, y después un descanso de media hora o una hora, luego otros 20 minutos. O en otros casos llegan a los 40, 45 minutos, y luego un descanso de una hora y media, y luego completan en otro tiempo. O sea, es muy variable dependiendo de la escuela. En el caso de la terapia, yo sí voy de 45 minutos en promedio a un poquito más dependiendo de este nivel de agotamiento cognitivo. Y todo en función de reforzadores. Eso es algo que siempre voy a recomendar, utilizar reforzadores positivos, dependiendo de la conducta que queremos mantener. Ok, digamos Ahora, que darles como que estrellas o cosas, porque por ejemplo en las clases que hace mi hijito el último, si la misma ujú. dice, ya, sí, tienes una estrella porque hiciste tal cosa, ¿no? Les da ese tipo de, ¿a eso te refieres con reforzamientos positivos? Sí, Ok. claro, claro que sí, claro que sí. Claro, existen el tema de los reforzadores positivos si quiero que esa conducta se vuelva a repetir, ¿no? Si por Ujú. ejemplo, este niño tenía que organizar su oración, y la oración la organizó en función a los conectores bien puestos, el uso del sujeto, el verbo, el complemento, bien ordenado, bien, muy bien, un reforzador positivo Exacto. desde muy Ujú. bien, un reforzador social, y por ahí una estrella. ¿Sí? Y unos aplausos de fondo con audio. Ayuda mucho. Ah, qué chévere. Utilizar las herramientas del PowerPoint en realidad, o bueno, uno como el PowerPoint, deben haber muchos más. Yo lo Ujú. que aplico bastante es el PowerPoint. Y analizarlo y estudiar bien la aplicación es importantísimo porque tiene variables, pero alucinantes. Tiene un montón de puntos que se pueden utilizar y que ayudan para que el niño se mantenga bien, bien atento y que realmente aprenda. Ujú. Entonces, ¿cómo yo puedo definir que realmente aprenden? Con los grandes jueces, que son los padres de familia. Que están ahí Ellos ahora, ¿no? son, Ahí claro, están. y ahí están, claro. O sea, yo no puedo hacer una terapia virtual si no están los papás, por ejemplo. Claro. Si yo sé, me escriben, por ejemplo, en la terapia se organiza así, ¿no? Escribimos previamente y decimos, ya estamos listos para la terapia, o me escriben, no, mira, tenía un inconveniente, tenía que salir de casa. Ok, lo reorganizamos, replanteamos el horario o el día de la terapia porque tienen que estar ahí. Entonces, ese es otro punto también que favorece, que Ujú. probablemente en el aula virtual también, en la escuela virtual, por así decirlo, también lo han notado. La presencia de los padres de familia ayuda mucho como reforzadores de las actividades en casa, sea del colegio o en mi caso particular de las terapias de lenguaje, porque ya lo saben cómo actuarlo, saben cómo aplicarlo, ya no era como antes, que había que tener quizás en el caso de los profesores una reunión mensual o bimestral donde se les explicaba todo para que lo puedan aplicar recién. No, Ujú. ahora día a día lo aprenden y los padres se están convirtiendo en profesores, en terapeutas, en diversas carreras profesionales que tienen que ahora modificarlas en casa según la necesidad de sus hijos. Sí, pues es verdad. Ahora, Ujú. perdóname. Y Dime, dime. ahora, punto importante para el manejo de la comunicación. Ujú. Tener en cuenta los puntos que ya te mencioné. ¿Ya? Pero en el caso del manejo de la comunicación, funciona muchísimo brindarle la posibilidad de que el niño se pueda comunicar en grupo. Entonces, esa es la parte más difícil que me han mencionado en los casos. He tenido reuniones con algunos profesores, profesoras de niños que atiendo de manera particular en las terapias de lenguaje, Ujú. que me piden información y yo les pido de la misma forma que me brinden cuál es su experiencia de los niños en el aula. Y la experiencia más común es que en ocasiones el niño, al darse cuenta de que no puede comunicar, que no lo hace al nivel que lo hacen sus compañeros, prefieren guardar silencio en la gran mayoría de los casos. Entonces, ahí yo pido que le den la posibilidad desde estos 3 puntos que coloco aquí: repetición, imitación y uso espontáneo. Eso se ejemplifica de una manera bastante sencilla. Si yo quiero que diga algo, por ejemplo, si yo quiero que respondan las sumas, si están haciendo pequeños condeos, están haciendo, un niño de 4 años están aplicando de repente el 1 más 1, Ujú. y que me repitan 2. A modo repetitivo, simplemente, pido que repita toda la frase y luego que lo diga, que lo imite él, según lo que yo le he dicho. A eso me refiero con imitación. Él lo escucha, me Ujú. repite primero y luego lo imita. El uso espontáneo es el nivel más complejo, porque es el momento en el que yo simplemente doy la indicación 1 más 1 y el niño va y responde
Dos. Dos, Curso claro. espontáneo. Curso espontáneo. Pero va en ese orden. La denominación de las palabras va en ese orden cuando se aprende. Primero repito, luego imito y luego lo uso yo solo. Ese es el orden en la comunicación y funciona bastante. Y darle la oportunidad de que en grupo, si es un grupo, creo que son 3 o 4 niños en los niños que conozco que acuden a su aula virtual, de niños de 3 o 4 años, acompañan con 3, 4 o 5 niños a lo mucho. Ujú. Y yo siempre recomiendo, ¿no? Le dan la oportunidad al niño 1, le dan la oportunidad al niño 2, le dan una oportunidad al niño 3 y el niño 4 y al niño 5. Y ahí también hay una suerte de manejo conductual, ya no solamente del profesor que está detrás de la pantalla, sino del papá también que le da la oportunidad al niño. Espera, ahora te va a Claro, tocar. tu turno. Ahora le toca a tu amigo. Ahora le toca a tu otra compañera. Ahora le toca a tal. Ah, mira, ahora te toca a ti. Entonces también hay un tema cognitivo en esperar el turno. Yo espero mi turno y a nivel conductual me sereno. Ya viene mi turno. Espero. Porque ocurre comúnmente que las niñas siempre quieren estar yo primero, no, Sí, yo no, primero, de yo todas primero, maneras, yo incluso hay primero. que cerrarles el micrófono a veces, ¿no? Porque quieren hay Sí, sí. algunos que quieren hablar, ya te cierro el micrófono para no Sí, interrumpir, ¿no? En todo caso. funciona bastante eso de retener el audio para que ya no haya interferencias, sobre todo interferencias en el audio Ujú. con los demás compañeros. Y ahí ese es el manejo del profesor o profesora a nivel preescolar. Pero ahí se ayuda o se acompaña el manejo conductual en casa. Exacto. Porque yo te pongo el caso muy particular de una pequeña de 3 años y medio que atiendo y que Ujú. comunica bastante. Estamos en corrección de pronunciación. Está en comunicación, está perfecto. Pero no logra esperar turnos. Entonces se Mm. frustra, se incomoda porque ella misma me dice, me apagan el audio, me apagan la camarita, me apagan el micrófono, me dice. Entonces, Ujú. y ella se incomoda, porque ella Claro. sigue hablando y dice, la profesora no me habla, no me responde. Entonces, ahí ya hay un tema conductual, ya es el manejo exclusivamente de papás. Se le indica, ¿no? Explicarle que primero va a hablar su compañero, primero va a hablar su compañera. Mira, vino una compañera más y ahora ya te toca a ti. Ahora sí vas a poder decir lo que te tenías que decir. Ese es el manejo conductual en casa. Y como te decía hace rato, mucho refuerzo positivo. Mucho, porque en realidad ayuda. Ya en el aula ayudaba, llevarle una estrellita o Claro. poner el sellito de la carita feliz o el sticker, la carita dorada de la carita feliz o la estrellita, o diversas cosas, ¿no? Eso como utilización de stickers, pero había muchas más. Ahora, en el entorno virtual funciona y funciona de todas maneras. Ahora, mira, el uso de reforzadores que normalmente yo aplico en el área, en las terapias en general, Ujú. van asociados a estímulos que sean agradables para los niños. Ahora, ojo, aquí te voy a mostrar un pequeño video donde se aplican las actividades de manera personalizada. Eso yo los hago y se hacen de una manera muy especial para cada niño, dependiendo de sus gustos, ¿no? Tomar en cuenta los gustos de cada niño o niña. Si le gustan tales juguetes, si le gustan tales canciones, si le gustan qué reforzador. Entonces, yo voy buscando eso y eso lo reflejo en una actividad muy particular. Ahí A ver. van a poder ver, mire, desde ya hay una presentación. Ujú. La presentación dice un montón. Aquí hay una ruleta. Ese tema de las ruletas funciona bastante bien. El uso de las ruletas funciona mucho y aquí, como puedes ver, hay vocabulario muy particular. Aquí ya es un reforzador para que el niño me comunique. Utilizo le gustan los superhéroes. Entonces Ujú. coloco superhéroes. Y con los superhéroes ya habilito la comunicación, que me diga quién es él, dónde está, igual aquí, Claro. mira. Aquí también van a haber más superhéroes, pero ya utilización de cartas a nivel para trabajar memoria. Aquí Memoria, claro. me ayuda mucho memoria, denominación, identificación. Entonces aquí el niño va siendo más espontáneo. ¿Por qué? Porque el estímulo que a él le agrada con un juego interesantísimo. Otra ruleta. Una ruleta más grande para evitar inconvenientes con los déficits visuales, con Ujú. los objetos un poco más grandes. Entonces hay siempre variabilidad, como te das cuenta. Y al final, el reforzador muy bien, lo has hecho muy bien.
Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo se podría manejar también las actividades, perdón, dentro del aula, muy Claro. personalizado. Y eso, todo eso lo haces tú, esas animaciones y las animaciones de la memoria o las animaciones de los superhéroes bajando, todo eso. Claro, claro que sí, claro que sí, todo es aplicado, como te dije hace un rato, a través del uso de PowerPoint. Es Ok. analizarlo, es estudiarlo. Y Ujú. sí, las animaciones se dan ahí, el audio, las mismas figuras, las ruletas que puedes ver, esas tarjetas de memoria y más. ¿No? Claro. Te he puesto ejemplos de lo que a los niños más les agrada. Ujú. Pero hay variedad, hay mucha variedad. De hecho lo mejorcito es la ruleta, por Claro. el audio, por el sonidito, ¿no? Y qué saldrá. Entonces en este juego es alucinante, a los niños les encanta. Muy interesante y muy motivante todo esto. Mucho más Claro, para los niños ah, que están ahí a la expectativa de qué va a traerme de nuevo el profesor o qué va a traerme de nuevo el terapeuta. claro, claro, ¿por qué? Porque aquí también hay que tener en cuenta mucho los niveles de atención y concentración, ¿no? Lo que has Claro. visto, tiene gran cantidad de estímulos. Si Ujú. yo sé que hay un pequeño que no tiene un gran enfoque de atención, bajo los estímulos a la mitad y soy más puntual con lo que quiero mostrar. Porque si no, también hay una suerte de dispersión en la atención y ya nos favorece. Por eso, los puntos a tener en cuenta que mencioné hace un momento, hay que Ujú. tenerlos siempre en cuenta. Niveles Claro, de atención, agotamiento y qué tanta comunicación espontánea puede tener ese niño. que varía desde niño a Varía niño. mucho, Ujú. varía mucho, varía mucho. No dejes de ver la segunda parte de esta interesante entrevista el próximo viernes. En ella hablaremos sobre cómo incentivar la comunicación en casa y las señales de alerta que tenemos que tener en cuenta con los niños para prevenir problemas en el desarrollo de su lenguaje. Y no te olvides que para dominar la educación virtual tienes que seguir a Profe Digital. ¡Suscríbete!